En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, a esta Eucaristía. Les saludamos desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Saludamos a quienes se unen a nosotros en la oración a través de las emisoras Buenísima 98.5, 937 FM Contacto, Impacto 105.3 y Florida 106.1. Les saludamos desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto y pedimos a ustedes que el Señor les bendiga y les proteja para podernos unir en la oración a través de la Eucaristía, en la cual celebramos esta solemnidad del Corpus Christi. Encomendamos a todo el personal directivo del Colegio Pío XII que trae su ofrenda a la Virgen para que el Señor les bendiga, mantengan siempre en su corazón ese deseo de servicio y los acompañe en el ejercicio de su profesión. Encomendamos el eterno descanso de Alida Ramírez de Labrador en su novenario, Laura Elena Alvarado, Nazario del Carmen Gandica, Ana Yolanda Moret de Rodríguez, y por todas las benditas, todos los difuntos de la familia Sánchez Durán, por todas las benditas ánimas del purgatorio a intención de sus devotos. Encomendamos la salud de todos los enfermos, en modo particular encomendamos la salud de Gloria Erlinda Sánchez para que el Señor le conceda la pronta recuperación. Y damos gracias a Dios por el don de la vida, en acción de gracias por el cumpleaños de Stephanie Selena Camargo Chávez, por el cumpleaños de Fanny Viuda de la Cruz y por el cumpleaños de Carolina Novoa, para que el Señor les bendiga, mantengan siempre en su corazón en gratitud al Señor por el don de la vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombre, ni pertenecía a esta creación.
No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da inmortalidad. 12 eran los que cenaban y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada a la ley. Esto nuevo siempre es nuevo, es la luz de la verdad que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino que a los hombres nos redime y nos dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo, y la parte vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos,
y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de oveja divino, concédenos en el cielo gozar de la herencia contigo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, para mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos la copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Por lo tanto, apreciados hermanos, celebrar nosotros la solemnidad del Corpus Christi, es decir, del cuerpo y la sangre de Cristo, nos lleva a reflexionar sobre el misterio, el augusto sacramento de la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y para eso, meditando el Evangelio, la palabra de Dios, también nos lleva a nosotros a vivir, a tener en consideración lo que son aquellos momentos previos a la celebración de la Eucaristía, a la presencia del real de nuestro Señor Jesucristo, al momento de la comunión del Señor, en el cual nosotros recibimos su cuerpo y su sangre, y cómo estamos llamados nosotros a tener una devoción por el Santísimo Sacramento del altar, que es una devoción que todo cristiano debe tener, porque es allí la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice Jesús que se reúne con sus discípulos y celebrando el día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Aquí ya nos está indicando Marcos una realidad, y es que se reúnen para sacrificar el Cordero Pascual. Nosotros nos vamos a reunir para hacer el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor, que Él es el Cordero. Por eso el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque se ofrece el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Por lo tanto, la Eucaristía es sacrificio, y indica sacrificio que se está ofreciendo allí el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso estamos llamados a vivir una actitud de amor, de entrega, de devoción hacia el Señor, pero es sacrificio. Y así conocemos algunos, por ejemplo, que dicen que la Eucaristía es aburrida,
Pues sí, porque se ha perdido la dimensión de sacrificio. Porque si pensaba ir a la Eucaristía pensando que era un reality o un show o una forma en la cual todo el mundo grita y quiere hacer su show en la Eucaristía, no es allí el sacrificio. El sacrificio implica dolor, implica donación, es el cuerpo y la sangre del Señor. Y por lo tanto, si nosotros consideramos que la Eucaristía es aburrida, en realidad aburrido es nuestro amor para con el Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos esa dimensión de sacrificio en la Eucaristía. Pero los discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, y en ese diálogo le preguntan a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Y Jesús le da unas indicaciones y le dice, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto es una señal. El hecho de que sea un hombre que lleve un cántaro de agua ya era una señal que hay algo particular, algo nuevo que va a suceder, porque a la época quienes llevaban el cántaro de agua eran las amas de casa, eran las mujeres que salían al pozo. Tenemos el ejemplo de la samaritana que va a buscar agua, es decir, son las mujeres las que buscaban y llevaban ese cántaro de agua para la casa. Y el hecho de que haya sido un hombre que lleva un cántaro de agua ya era una señal de algo nuevo que está por suceder. Lleva ese cántaro de agua y dice, síganlo y díganle al dueño de esa casa que el maestro le manda a preguntar, ¿dónde está la habitación que voy a comer la Pascua con sus discípulos? Y dice la palabra de Dios que les enseñará una sala en el segundo piso. ¿Qué quiere decir el segundo piso? Pues que para nosotros tener la devoción para la Eucaristía, para nosotros reconocer su presencia, su cuerpo, su sangre en la Eucaristía, debemos dar un paso hacia un segundo piso, es decir, hacia la dimensión de la fe. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, no quedarnos simplemente en el primer piso, en la realidad humana, en la realidad natural, sino requiere subir a ese segundo piso, que es la dimensión de la fe que todos necesitamos para creer que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor. Muchos cristianos no suben a ese segundo piso y por eso nos vamos a encontrar muchos cristianos que se llaman cristianos, pero que no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo y su sangre. Por eso es necesario subir a ese segundo piso. Preparen allí la cena del Señor. Y le dice, preparen allí la cena. Por lo tanto, nosotros, para mantener nuestra devoción al cuerpo y la sangre del Señor, necesitamos preparar nuestras Eucaristías. ¿Y cómo preparamos nuestras Eucaristías? No me refiero únicamente a la preparación que deberían y deben tener siempre los servidores que están al servicio del altar, que tienen que preparar las cosas con devoción y que es totalmente desagradable, por ejemplo, que inicie la Eucaristía y hayan cosas que no estén preparadas, que el sacerdote vaya al sacrificio y no haya las cosas necesarias para el sacrificio. Eso quiere decir que faltó allí algo, hubo distracción. Quiere decir muchas cosas, incluso hasta una falta de amor por el sacramento, por la Eucaristía, cuando nosotros no preparamos. Por eso ese servicio inmediato que se tiene en el servicio del altar, los servidores deben tener siempre esa devoción, saber que vamos a preparar el sacrificio, que debe estar todo, que en el momento de la Eucaristía no es para estar corriendo, no es para estar dando vueltas, no es para estar llamando al uno y al otro, sino la Eucaristía tiene que ser preparada. Pero además, esa preparación no es simplemente una preparación inmediata. Nosotros estamos llamados a participar y a preparar el sacramento de la Eucaristía. ¿Y cómo preparamos nosotros las celebraciones de nuestras Eucaristías, del cuerpo y la sangre del Señor? ¿Cómo le preparamos? ¿Cómo venimos a la celebración? ¿Ya venimos preparados? Nosotros que domingo tras domingo participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿preparamos nuestras Eucaristías? ¿O llegamos corriendo allí a mitad de sermón o a mitad ya de la Eucaristía, corriendo y pasando y visitando la iglesia y saludando, porque llegamos tarde a la iglesia y empezamos a saludar desde el último que está abajo en la fila hasta llegar al primero? Y lo menos que hacemos es saludar a nuestro Señor Jesucristo, que está presente, su cuerpo y su sangre en el Santísimo Sacramento del altar. Y es una preparación no solo inmediata, remota, próxima. Ya, por ejemplo, si usted viene desde su casa a participar de la Eucaristía, ya debería allí, ya interiormente,
saber consciente de que voy a participar de la Eucaristía y por lo tanto debo tener una devoción de amor, Señor, porque voy a recibirte con pureza, con humildad, con devoción y por lo tanto llevo en mi corazón ese deseo de participar en el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor. Pero si venimos de la casa y lo primero que hacemos es colocarle allí el equipo, un reggaetón bueno que retumbe y vamos allí, llegamos y no, pues vamos a llegar a la Eucaristía menos de tener una preparación a la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no tenemos esa vida interior, porque le metemos, bombardeamos el corazón, el alma de tantas realidades del mundo, pero llegamos a la Eucaristía y no estamos preparados. Preparen allí la cena del Señor. ¿Cómo es nuestra preparación de la Eucaristía? ¿Llegamos corriendo el uno y al otro? ¿O si tenemos una preparación también inmediata o próxima? ¿Cómo nos preparamos nosotros? Preparen allí. Hay preparación. Por eso incluso en la iglesia se requiere el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico que es precisamente no consumir alimentos una hora antes de la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque lleva en esa dimensión de preparar el amor para con el Señor. Esto ciertamente quedan excluidas tomar agua, tomarse un medicamento, quedan excluidas según la praxis actual. Antes de esta praxis reciente después de 1983, antes de esta praxis se pedía un día anterior no comer nada. ¿Por qué? Porque siempre se hacían las Eucaristías en la mañana. Por lo tanto, después de la cena no se podía consumir nada porque hacíamos esa devoción, ese ejercicio espiritual para saber que nosotros vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Pero nosotros de eso no reflexionamos. A veces llegamos y encontramos, por ejemplo, gente en misa que está masticando chicle. Y hay que uno decir el cuerpo del Señor y tiene el chicle pegado allí. ¿Cómo? Por favor, qué devoción, qué preparación tenemos para con el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué devoción es esa para con el cuerpo del Señor? Llegamos, compramos el pastel que se vende allá afuera y prácticamente entramos a comernos el pastel y la empanada en la iglesia. ¿Qué ayuno eucarístico? ¿Qué devoción? ¿Qué estamos participando en la Eucaristía? ¿Qué sacrificio? Voy a recibir el cuerpo y la sangre del Señor y no tengo una preparación espiritual y menos una preparación humana mínima que se nos pide a nosotros para tener ese respeto y esa devoción al Santísimo Sacramento del altar. Pero además, en esa preparación para recibir el cuerpo y la sangre del Señor, yo debo examinar mi conciencia, porque voy a recibir ese cuerpo y la sangre del Señor. Y San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos viene a decir: examinen su conciencia para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Porque hay muchos que reciben el cuerpo y la sangre del Señor sin examinar su conciencia. Y quien recibe y come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado grave, come y bebe su propia condenación. Y tenemos gente que a veces pasa a comulgar y no examina su conciencia, sabe, porque aunque viva en condición de pecado grave, pues va y comulga y vive así constantemente. Está comulgando todo el año y nunca se confiesa. Nunca examina su conciencia para purificar su corazón, para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está recibiendo en ese momento la comunión no cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo y la sangre del Señor. Porque a mí es igual decir que yo voy a comulgar y no examino mi conciencia y no me confieso frecuentemente y no acuso mis pecados para que sean purificados en el sacramento de la confesión, de la penitencia, pues entonces recibo el cuerpo y la sangre del Señor y no tengo esa sensibilidad espiritual de devoción para con el Señor. Y por eso sabemos nosotros, personas que tienen una condición objetiva en la cual no pueden recibir el cuerpo y la sangre del Señor, porque hay una realidad objetiva en ellos que tienen que perseverar y luchar para remover esa causa y que el Señor les llama verdaderamente a esa comunión. Pero hay gente también que dice, pues si yo no puedo comulgar, no voy a misa.
como si estamos obligados a ir a misa a comulgar. No, estamos obligados a participar del sacrificio, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo allí. Estamos allí llamados a participar del sacrificio. Ay, es que yo me siento excluido. No estás sintiéndote excluido, porque la Iglesia le está llamando a perseverar y a caminar, porque aquí se juega es la salvación. El Señor quiere es que nosotros nos salvemos, que nosotros mantengamos nuestra vida coherente con la palabra de Dios, con lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, porque Él quiere que nosotros entremos en la vía de la salvación, en el camino de la salvación. Por eso redescubrir nosotros en esa preparación, en devoción, en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, indica que tenemos que recibirle con amor y devoción. Cuando vamos nosotros en la fila a comulgar y estamos hablando, hay gente que se pasa de un lado y de otro y salta, y vamos hablando allí, cuerpo de Cristo, amén, y vamos de una vez saludando al uno y al otro de regreso, como si fuera ese momento el del saludo. No, vamos a recibir al Señor con devoción, con entrega. Y luego, sin decir, pues, el momento de comulgar, uno va y recibe el cuerpo del Señor con devoción. La Iglesia pide en sus documentos, precisamente, el que lo pueda recibir de rodillas en la boca lo recibe, el que, según las normativas de la Conferencia Episcopal, que también tiene la potestad para dar esa autorización, como es en nuestro caso, lo puede recibir también en la mano, pero con devoción. Pero yo debo comulgar delante del sacerdote. No es que yo recibo el cuerpo del Señor y inicio a hacer una procesión con el Santísimo por toda la Iglesia. Comulgo allí mismo, con devoción, con entrega. Pero algunas veces comulgamos, recibimos el cuerpo del Señor y prácticamente damos la bendición eucarística, nos bendecimos nosotros mismos. No, eso no es una devoción. Prácticas que no están bien. Nosotros recibimos el cuerpo del Señor, comulgamos de una vez y regresamos a nuestros asientos. Allí podemos estar de rodillas, sentados. Es un momento de intimidad con el Señor, en la cual nosotros allí aprovechamos para que crezca nuestro amor para con Él, para amarle, para decirle que estamos allí presentes, que queremos mantener nuestra devoción, nuestra entrega, y mantenemos ese momento de comunión con Él. Pero regresamos a nuestros asientos. A veces se colocan unas prácticas que comulgamos y nos venimos todas las personas en torno al sagrario. Si usted ha recibido el cuerpo del Señor, regresa a su asiento. Tenemos, por ejemplo, 600 personas en misa. Si las 600 personas en misa comulgan y se vienen todas al sagrario, ¿por dónde van a pasar las demás? Generamos desorden total en las celebraciones, generamos caos total, porque no mantenemos esa presencia y esa devoción, actos que son muy sencillos, cosas comunes, pero que parecieran no comunes en nosotros, en nuestra celebración, para venerar, para adorar el augusto sacramento, el cuerpo y la sangre del Señor. Y luego, apreciados hermanos, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo y su sangre, la devoción que nosotros debemos tener para con el Santísimo Sacramento del altar. Esto no es exclusividad de algunos miembros de la Cofradía del Santísimo, como si el Santísimo fuera de la cofradía. Jamás. La Cofradía del Santísimo está precisamente como don de Dios en la Iglesia para difundir la devoción al Santísimo Sacramento, para estar vigilantes. Son precisamente esos apóstoles que están allí presentes de custodiar, y que el Señor nos habla a través de ellos de mantener nuestra devoción en nuestra comunidad parroquial para con el Santísimo Sacramento. Pero es un deber de todos cristianos, con el cuidado con el Santísimo Sacramento. Y esto indica que nuestra vida espiritual debe tener algunos actos concretos de amor y devoción con el Santísimo. Entramos en la iglesia, ¿a quién es el primero que saludamos? Al Santísimo Sacramento del altar. Pasamos frente a una iglesia, ¿cómo saludamos nosotros? Cuando vamos en la camioneta, en el coche, en el carro, vamos para nuestro trabajo, deberíamos de saludar. Cada vez que pasamos por una iglesia, saludarnos, hacemos la señal de la cruz y saludamos al Señor, al sagrario que está allí, adorándole, bendiciéndole. Es decir, nosotros mantener esa devoción para con el Santísimo Sacramento, no ignorarle, no tratarle mal. A veces llegamos a la iglesia y saludamos al uno y al otro y caminamos para allá y ni siquiera saludamos al Santísimo, le ignoramos totalmente. Como si usted, que es dueño de su casa, llegase una visita
y usted está allí y todo el mundo llegara a saludar, a pasar para las habitaciones, para los cuartos, para todos lados y le ignorara totalmente a usted y usted ni siquiera la conoce a esa persona. ¿Cómo se siente usted? Pero llegamos a la iglesia y sí pasamos por todos lados, visitamos, saludamos, corremos, pero al Santísimo Sacramento del altar le dejamos solo. Nosotros estamos llamados a mantener nuestra devoción para con la Santísima Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo allí presente. Pues pidámosle al Señor que nosotros podamos tener esa devoción de corazón para querer cada vez más recibirle con pureza, con humildad y con devoción, como lo hizo nuestra Madre María Santísima y todos los santos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, por medio de Cristo hecho pan y alimento de nuestras almas, presentemos al Padre nuestra oración, diciendo: escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que Cristo, alimento cotidiano, sea fuente continua de fortaleza ante la tarea de gobernar la barca de Pedro, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes del mundo, para que sea el sustento de los hombres, la primera y principal preocupación en sus decisiones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que andan faltos de pan material, de trabajo, de salud, de fe, para que el paso de Cristo sacramentado por sus vidas alivie su dolor y encienda la pasión por su enseñanza. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes, ministros del altar, para que se conformen siempre más al misterio que celebran para la alabanza de Dios y la edificación de su pueblo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños que participan por vez primera en el banquete de la Eucaristía, para que crezcan en la sabiduría y gracia, dando testimonio en la familia y en la iglesia de la alegría pascual. Roguemos al Señor. Señor, que te dignas alimentarnos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, escucha nuestra plegaria y concédenos cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, bondadoso Señor, a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, significados místicamente por la oblación de este sacrificio,
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios, llenos el cielo y el universo de todo Él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración de comunión espiritual. Te doy gracias, Señor Santo Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo.
Suplícate que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visible e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre preciosos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, encomendamos a nuestra Madre Celestial, a todos ustedes, hermanos, y agradecimiento también a las emisoras que han transmitido la Santa Eucaristía. 937 FM Contacto, Buenísima 98.5, Impacto 105.3 y Florida 106.1. Les saludamos desde la Iglesia Nuestra Señora de Cormoto y pedimos que la Virgen los bendiga y los acompañe en todo momento. También saludamos a Stephanie Selena Camargo Chávez, hoy en su cumpleaños, a Fanny Viuda de la Cruz y Carolina Novoa. Pedimos a la Virgen María que las bendiga y que mantenga siempre en ellas la gratitud a Dios por el don de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oración a la Santísima Virgen María. María, Virgen y Madre Santísima, he recibido de tu Hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas. Alimentaste con tu pecho y entrechaste amorosamente entre tus brazos al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo. Con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración. Por tu amor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo, te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte de hoy en adelante con amor, con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final para que pueda alabarte contigo por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.
Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.